Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta bufanda navideña con el personaje de Santa y el muñeco de nieve. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Quiero dejar agradecimientos, mil y mil agradecimientos a los miembros del canal, a las personas que nos acompañan siempre en el chat, a nuestros suscriptores que tenemos afortunadamente en muchos países del mundo de idiomas diferentes al nuestro, a todas las personas que nos regalan esos likes, a todos mil y mil gracias. Esperamos que este paso a paso sea de ayuda para ustedes. Aún tenemos tiempo. Nosotros pensamos seguir compartiendo, por lo menos ahora en diciembre, ideas para Navidad. Si de pronto no alcanzan a realizarlos, pues igual los videos continúan en el canal y lo pueden hacer para el próximo año. Bueno, empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, estos son la mayoría de materiales, aunque no las proporciones, porque en esta parte necesitaríamos son pequeños retazos. La mayor cantidad de tela que se nos va es en el cuerpo de la bufanda. Ustedes pueden comprar paño lenzi, bambino, fleece, fieltros, a la que ustedes quieran, o ya una bufanda ya lista. Y ya la aplicación sí la harían como les voy a explicar yo aquí. ¿Listo? También el largo de la bufanda es importante. Si es para un niño que es muy pequeño, entonces tomen la medida con 1 metro, con una cinta métrica, tomen la medida de qué tamaño quieren o qué largo quieren la bufanda. Si es para un niño de 10 años, 12, 15 o ya un adulto, entonces ustedes miran siempre el tamaño de la bufanda como ustedes quieran tenerla de largo, que se envuelva 2 veces en el cuello, una vez, o que solamente caiga como una N en el cuello. Entonces ya esa es decisión de ustedes. Bueno, aquí entonces les voy a mostrar. Tengo un poco de peluche porque voy a hacer las barbas en peluche ovejero. Tengo fieltro o paño lenzi, porque también le llaman así, en color piel o durazno claro o carne, blanco, verde, naranja y este de cuadros, ¿sí? En contraste de colores muy navideños. Ustedes la que tengan les sirve. Retazos sirve porque esto es hecho con piezas muy pequeñas. Algodón de relleno, hilos correspondientes a los colores, silicona caliente, tijeras, botones decorativos. Y aquí tengo cascaritas redondas o circulares y ovaladas. Ya les voy a acercar en la cámara para que ustedes puedan de pronto mirarlo. Creo que allí, sí, creo que ahí se ve. Tengo circulares y ovalados de 1 centímetro aproximadamente. ¿Listo? Ustedes, o si quieren pegarle 3D o pintarlos como les he enseñado en otros videos, entonces lo pueden hacer. Recuerda que si de pronto se me ha olvidado algún material, pues igual en el transcurso del video los vas a ver, pero en la descripción siempre les dejo la lista completa de materiales y el enlace. No son los moldes, el enlace donde pueden descargar los moldes, porque YouTube aún no permite publicar, digamos que en la descripción, fotos, ¿sí? Fotos o archivos. Entonces ahí les dejo el enlace, entran, dan clic, van al blog y allí los pueden descargar. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que vamos a necesitar. Recuerden que los moldes se los dejo en el blog y allí entonces va a tener unas notas. Yo siempre les dejo notas, pero igual me gusta explicarles en el video. Para el gorro son 2 piezas, para la cabeza son 2 piezas, para la barba y el bigote, o sea, para la barba y el bigote voy a cortar de a 2 piezas, una en fieltro y una en peluche. Es el mismo molde. Miren que aquí está bien cortado. Yo lo que hago con una tijera con muy buen filo, pongo el molde y lo corto exacto. ¿Listo? Entonces una y una. Y para la barba lo mismo, una y una en peluche y una en el fieltro. Una para la nariz, que es esta circular, y para el muñeco de nieve son 2 para la cabeza, 2 para el gorro, 2 para decorar el gorro y una para la nariz. ¿Listo? Son muy sencillas las piezas. La idea es que queden del mismo tamaño el Santa y el muñeco de nieve, y en los moldes se los hago así para que les quede muy similar el tamaño de los 2 personajes. Vamos a utilizar para unirlo, en algunos casos vamos a coser y en otros vamos a pegar con silicona. Bueno, voy a empezar a coser lo que corresponde en las cabezas. Les explico porque las dos es exactamente lo mismo. Voy a hacer puntada festón, puntada tipo ojal, o sea, tiene varios nombres, tipo filete, o sea, ya ustedes miran y lo conocen probablemente con otro nombre. Aquí lo que hago es anudar para comenzar la puntada.
Bueno, ya lo cosí por todo el contorno, como pueden ver, listo. Y lo voy a rellenar, pero solo un poquito, no es para que vaya a quedar la cabeza muy rellena, sino que quede, miren, así intermedia, listo, que se vea como delicado, así que no se vaya a ver de pronto muy tosco, sino delicado, además porque son unas caritas planas para la bufanda. Entonces aquí le voy a poner un poquito más de relleno. Bueno, así quedaron las cabecitas, listo, la del muñeco de nieve y la de Santa, se sellan y como pueden ver no quedan súper rellenas, quedan suavecitas. Ahora voy a trabajar los gorros, las tres piezas, la que es la del Santa y las dos que conforman el del muñeco de nieve, voy a hacer el mismo proceso que con las cabezas. Voy cosiendo por todo el contorno, dejo un espacio, relleno levemente y lo mismo hago con las piezas del gorro del muñeco de nieve. Coso la misma puntada. Si alguien dice no quiero coser, no tengo el tiempo, me encargaron muchos y debo hacerlo muy rápido, entonces con silicona caliente o líquida, pero siempre con cuidado de no manchar las telas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Aquí llevo el gorro del Santa, lo voy a rellenar un poquito. Algo que debo aclarar antes de que sigamos es que del gorro del muñeco de nieve, la parte baja, o sea, este borde, sí hago lo mismo que el del Santa, que lo coso todo, lo relleno un poquito y lo sello, pero la base principal solamente lo voy a coser en esta parte. Acá no, aquí lo voy a dejar abierto porque lo voy a introducir en la cabeza, ¿listo? Este sí me queda dentro o puesto en la cabeza para que quede claro y de pronto no lo vayamos a trabajar mal. Bueno, así van quedando las piezas, ¿sí? Miren, aquí está el gorro, la decoración, el del Santa. Y ahora ya puse a calentar la pistola de silicona. Lo que voy a hacer mientras tanto, mientras calientas la nariz del Santa. Entonces voy a hacer una puntada intermedia, así, por todo el contorno. Voy a zurcir, relleno y sello.
Bueno, así quedó la nariz. Ahora le corto como el exceso, ¿sí? No lo voy a dejar a ras porque de pronto daño la costura, pero sí voy a cortar de pronto un poquito este exceso de tela y ya queda entonces lista para ahora pegarla en la cara. Lo que voy a hacer entonces ahora es tomar la pieza de peluche que ya la corté previamente, ya al principio les mostré, solamente es cortar a ras de molde con una tijera que tenga muy buen filo y ubicar, por ejemplo en este caso voy a ubicar la pieza también de fieltro. Si ustedes quieren coserla pueden coserla, pero yo lo voy a unir con un poquito de silicona. Voy a dejar un espacio para rellenar un poquito, solamente es un poquito para darle volumen. Aquí no, digamos que en esta parte no es necesario porque es muy delgado, pero en el resto sí solamente me voy por toda la orilla y luego voy a rellenar un poquito. Bueno, lo mismo le hice al bigote, pero el bigote sí no lo rellené, pero por estética queda mucho mejor y da más cuerpo. ¿Listo? Es bueno que a veces dé un poquito de cuerpo. Y aquí entonces ahora ya sí lo voy a rellenar. Ya debe haber secado, le voy a rellenar solamente un poquito. Así como hice con las cabezas, como en todas las piezas. Entonces voy a ponerle un poquito y lo sello. Bueno, ahora voy a tomar entonces la cabeza, miro por dónde fue que lo cerré, aunque la verdad no se nota, no se nota mucho, pero esta es la parte superior, este es el gorrito y lo vamos a introducir. Ustedes deciden si lo cosen. Yo en otro video que hice otros personajes similares al muñeco de nieve, lo cosí, pero si ustedes quieren pueden con silicona pegarlo y ya les va a quedar fijo. ¿Listo? Yo lo voy a hacer para acelerar un poquito el proceso. Bueno, luego de pegarlo o de coserlo, ustedes deciden, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el contorno o la decoración del gorro. Entonces aplico también la silicona y lo pego muy bien, ¿listo? O lo cosemos, lo que ustedes decidan. Bueno, así va quedando. Ahora lo voy a dejar a un lado para que seque. Miren que queda bien unido. Lo que les decía, si lo quieren coser, miren, esta parte empata perfecto para coserlo y queda bien bonito. Ahora voy a trabajar el Santa. Aquí ya tengo las piezas también. Voy a poner el gorro, las barbas. Listo, aquí voy a poner las barbas. Aquí está ya listo también el bigote. Aquí la nariz. Acá el gorro. Miren, va dando todas las piezas. Bueno, así vamos. Pego también el gorro.
Bueno, aquí tengo una pieza de peluche, este peluche Lurex que les he mostrado en otros trabajos y la verdad es muy bonito, ya solamente me quedan retacitos, entonces aquí lo voy a utilizar. Voy a sacar el borde del gorro, entonces más o menos es una pieza de 5 centímetros y por el contorno. A mí no me alcanza para el contorno total, entonces la pieza la voy a sacar muy precisa, digamos que sea esta la boa. Ustedes saben que yo les enseño a sacar las boas, entonces aquí lo ponen y lo llevan hacia atrás y creo que me alcanzó, pero por 1 centímetro, digamos, más o menos. Miren, así es como va quedando. Entonces lo voy a pegar para que quede firme y lo pongo ya luego en el gorro del Santa. Bueno, y así va quedando el Santa. Ya le faltan unos pequeños detalles. Si alcanzó el peluche del retazo que tenía. Sí, entonces ya saben, ustedes le ponen algo bien lindo, lo que tengan. Y la barba me gustó mucho que fuera esta ovejera, le dio otra textura a los otros Santas que yo normalmente les he compartido. Bueno, lo dejo aquí a un lado porque voy a trabajar el muñeco de nieve. Voy a hacerle la expresión de la sonrisa. Ustedes, si quieren, pueden bordarlo así como voy a hacer yo aquí, o pueden con un marcador o ponerle esferitas negras, esferitas que normalmente se utilizan en bisutería y también queda muy bonito. Bueno, aquí lo que voy a hacer es medir aproximadamente dónde va la nariz para hacer la expresión de la sonrisa. Estoy utilizando un bolígrafo termoborrable, pueden utilizar lápiz también y de manera muy delicada dibujar. El bolígrafo termoborrable lo que tiene de bueno es que si me equivoco puedo borrar con calor. ¿Listo? Entonces esta es una herramienta que se las recomiendo cuando puedan comprarla. La puntada que voy a hacer, puntada recta, continua, tipo máquina. Voy a introducir por aquí el nudo para que no se vaya a notar mucho y voy a empezar a coser. Bueno, ya lo cosí, ahora voy a poner la nariz. La nariz la ubico donde quiero, donde prefiero. Y para que no se mueva mientras la coso, porque si la voy a coser, le voy a poner un punto de silicona. Un puntito para que no se mueva. Miren cómo queda la nariz, me encanta, o sea, me encanta el efecto.
Me encanta porque se ve muy bonito, se ve, pues pienso yo que se ve bien trabajado. Entonces ahí les comparto para que vean cómo queda cuando se cose. Queda muy bonito. Lo pueden pegar también, ¿sí? Si no tienen el tiempo, péguenlo. Y para la boca, yo al principio les había dicho que ponerles con unos corazoncitos, pero como uno de los extremos quedó debajo de la nariz, entonces solamente le voy a colocar uno para que me quede muy coqueto. Este lo voy a pegar con silicona caliente, al igual que los ojos, pero recuerden que como la silicona caliente derrite estas cascaritas, entonces me toca poner el punto de silicona, dejar que enfríe un poco y ahí sí pegarlos. Este sí lo puedo pegar porque no se derrite, este no se derrite. Y lo mismo voy a hacer con el Santa. Voy a poner los puntos de silicona y también pego las cascaritas. Lo que pasa es que esto es un plástico muy delgado y con el calor se derrite. Pueden utilizar silicona líquida o hacer como yo, que se pone y se deja enfriar un poco. Bueno, así quedaron las aplicaciones. Ustedes pueden hacer el que quieran, el que prefieran. Tengo un video donde hice otras caritas como estas. Por ejemplo, salía el pingüino, la señora Claus, el reno, el oso. Sí, hay varios personajes. Tendrían que agrandar un poquito esos moldes y serían aplicaciones también para este tipo de bufanda. En ese video no les hice el muñeco de nieve, entonces miren, este puede ser el complemento de esas esferas y este es otro estilo de Santa. Entonces ya saben que estas aplicaciones las pueden variar, pueden poner el que quieran. Ahora para la bufanda yo saqué una pieza de 1,40 por 16. 1,40 es el largo por 16. Recuerden que eso depende de la estatura o la altura del niño o del adulto. Si son muy pequeñitos, lo que hacen es que toman la cinta métrica, miden aproximadamente desde la cintura de un lado, lo llevan hacia así. Digamos que aquí queda la rodillita o la cintura, perdón, la cintura, lo llevan por el cuello hasta el otro lado, miden y entonces más o menos ahí sacan el cálculo del largo. Y también si lo quieren enrollar en el cuello, porque yo lo voy a colocar tipo N, o sea, solamente que aquí está la cabecita y yo voy a colgar así, porque en mi ciudad hace mucho calor, entonces no, solamente es un accesorio decorativo, en realidad no va a ser para abrigar, pero en ciudades frías sí jueguen con la tela de la bufanda. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer aquí? En el extremo, pues le voy a hacer un flequillo para que quede como las bufandas, pero para que la tela no se me vaya a dañar en el futuro, le voy a poner una trencilla decorativa. ¿Listo? Una trencilla así, para que no se me vaya a dañar en el futuro la tela y quede hasta allí. Y luego sí voy a poner la aplicación. Luego pego o coso, como ustedes quieran, yo lo voy a pegar la aplicación así. Para los que me preguntan, 6 centímetros, ¿listo? 6 centímetros aproximadamente, y allí voy a pegar la trencilla. La trencilla la voy a pegar primero para que sea mi guía.
Bueno, miren cómo queda. De pronto ahí no se aprecia mucho. Bueno, allí. Más o menos mi cálculo fue de 5 milímetros. ¿Listo? 5 milímetros más o menos para que quede el flequillo. Y ahora entonces sí voy a ubicar a cada uno de los personajes. Miren cómo queda. Me gusta mucho. Espero que a ustedes también. Ya lo voy a pegar, entonces voy a aplicar muy buena silicona, sostengo muy bien hasta que pegue. La persona que quiera darle unas puntaditas para que mantenga más firme, entonces ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Bueno, y así quedó. Miren que queda bien. Si ven que le falta en algún lugar un poquito de silicona, le aplican para que quede más firme, listo, para que quede mucho más seguro. Entonces así queda la bufanda. En otros años les he enseñado a hacer gorras, les he enseñado a hacer maracas, cosas para que también compartan con los niños en estas fiestas, y esta vez quise entonces compartirles cómo hacer una bufanda para Navidad. Espero que la idea sea de mucha ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica, y a aquellas personas que de pronto venden, que sea de mucha utilidad para ustedes. La verdad me encantó, el resultado me parece bonito, sencillo, no tiene mucho trabajo, pero se le puede sacar muy buena utilidad, pensaría yo. Bueno, espero verlos en un próximo video. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, el canal, el de mi esposo, regálanos tu me gusta, que es muy importante para el algoritmo, de YouTube. Es muy importante. Regálanos también esa suscripción si aún no te decides. Mira, tenemos más de 700 trabajos con técnicas diferentes, con mucho amor lo trabajamos. Comenta también para que las personas sepan qué tal es el trabajo, a qué se metieron, por decirlo así, cuando entraron a ver el video. Y comparte, por favor, comparte, que de pronto a alguien le sirve este tutorial y tú le estás dando la oportunidad de aprender técnicas sencillas, y aquí pues las compartimos con mucho gusto. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.